Abrir nuestras Biblias ahí en Daniel capítulo 9 a partir del versículo 24. Lo que vamos a ver en esta tarde realmente es muy interesante. Me hubiera gustado, hermanos, sinceramente, que más hermanos de la iglesia estuviesen presentes, porque es una porción de la palabra que pocas veces se enseña, y normalmente cuando se enseña es insuficiente en cuestión a la información que contiene. Por lo tanto, hermanos, espero que esto sea de bendición para ustedes y que ustedes aprendan tal como yo también he aprendido. E incluso en este estudio cambié mi postura en una cosa. Entonces les voy a mostrar en qué cambié mi postura. Es en una fecha nada más. Vamos a ver varias fechas y por lo tanto, por eso tengo el pintarrón para no confundir a todos. Los hermanos me dijeron que allá arriba, pero no tengo con qué hacerlo en este momento. Entonces el pintarrón es lo que tenemos y espero que puedan ustedes alcanzar a ver. Lo voy a tratar de hacer en grande para que lo puedan entender. Muy bien, para empezar este asunto de las 70 semanas de Daniel, tenemos que comprender varias cosas. Número uno, antes de entrar en este asunto, hay dos maneras de interpretar esta sección. O es alegórico o es literal. Nosotros en esta congregación siempre hemos visto la palabra de Dios de forma literal. Ahora, lo que vamos a hacer, sin embargo, es explicarles por qué es que nosotros vemos esta porción como literal el día de hoy, que es muy interesante. Obviamente esto totalmente, lo que vamos a estudiar totalmente desbarata el punto de vista alegórico, amilenialista, lo que sea, lo desbarata completamente. Entonces vamos a ver esta postura del por qué creemos que esto es literal y no alegorizado. Tenemos que entender también que las 70 semanas de Daniel son exclusivas para Israel, no son para la iglesia. Ese es uno de los problemas interpretativos más grandes con esta porción de la Biblia. La gente quiere a fuerzas aplicar esto de alguna manera a la iglesia. Esto no tiene nada que ver con la iglesia y ahorita vamos a ver por qué sabemos que no es a la iglesia. Es muy claro, muy obvio dentro de la palabra de Dios. No tiene que ver con la iglesia. Las mismas escrituras estas que estamos estudiando, Daniel capítulo 9, a partir del 24, nos dice de quién o a quién se refiere. ¿Okay? Y de hecho tiene su inicio desde la oración de Daniel, que nosotros vimos la oración de Daniel la semana pasada, donde él entiende que su pueblo ha pecado, y Señor, mi pueblo ha pecado, yo he pecado, perdónanos, tu ira ya está sobre nosotros, ha estado sobre nosotros, pero estamos a punto de salir, porque él entendió la profecía de Jeremías. Todo eso lo vimos la semana pasada. Entonces, lo que tenemos que entender también, no solamente hay dos posturas en cuestión a cómo se toma, si es alegórico, es decir, espiritualizado o literal, pero en cuestión a los que consideramos esto de forma literal, hay tres posturas dentro de lo literal. Hermanos, ¿saben qué? Miren, ¿no? Voy a tratar de hacer esto lo más sencillo posible, porque ciertamente muchas personas se pueden hacer bolas ahí, entonces vamos a tratar de hacer esto lo mejor posible. ¿Sí lo tienes ahí? ¿Se puede o no se puede? Tienes que usar tu dedo nomás. Usar mi dedo. Solo después buscar así con tu Ah, ok. and just see that arrow? Yeah. And to erase something. Ok, vamos a ver si podemos. Unga. Ok. Esta tecnología, hermanos. Ok, va. Vamos a empezar con una oración, hermanos. Y por favor oren por mí, porque la verdad es que esto para mí no es nada fácil tampoco explicar. Voy a tratar de hacerlo lo más sencillo posible, pero créanme que le estoy sudando tantito, nada más. Ok, vamos a empezar. Señor Padre, gracias le damos porque usted nos ha dado, Señor, el privilegio de poder estar aquí con su palabra abierta. Cada uno de nosotros tenemos un ejemplar de ella en nuestras manos, la podemos abrir, la podemos leer, Señor, y los que estamos aquí, los que son creyentes,
tienen al Espíritu Santo morando en ellos, Señor, por lo cual le pido que su Santo Espíritu nos ayude, a mí también, a poder entender y exponer de forma correcta esta sección que puede ser difícil para muchos comprender. Gracias, Señor, por su salvación sobre todas las cosas, porque usted es grande y bondadoso y todos sus atributos que usted tiene, Señor. En el nombre de nuestro Señor y Salvador Jesucristo, nuestro Señor y Dios, le agradecemos por todo. Amén. Ok, muy bien. Nosotros entonces tenemos, les había mencionado, hermanos, tiene mucho que no estoy así de nervioso. Vamos a leer los versículos, vamos a comenzar con eso. Si empezamos a leer desde el versículo 21, nosotros podemos regresar a ver que este ángel, Gabriel, es quien le trae esta visión y le muestra la visión a Daniel. Versículo 20-21, aún estaba hablando en oración cuando el varón Gabriel, a quien había visto en la visión al principio volando con presteza, vino a mí como a la hora del sacrificio de la tarde, es decir, a las 3 de la tarde aproximadamente, y me hizo entender y habló conmigo diciendo: Daniel, ahora he salido para darte sabiduría y entendimiento. Al principio de tus ruegos fue dada la orden, o sea, cuando él inició a orar, Dios le dijo a Gabriel: Gabriel, tú ve y explícale y dale esto a Daniel para que él comprenda. Desde el principio de tus ruegos fue dada la orden y yo he venido para enseñártela, porque tú eres muy amado. Entiende pues la orden y entiende la visión. Entonces le empieza a dar esta visión de las 70 semanas. Ahora, tenemos que entender que esta visión tiene que ver con las dudas y las preguntas y los problemas que estaba teniendo, los conflictos que estaba teniendo Daniel. Vamos a ver algunos de los conflictos que estaba teniendo Daniel y por lo cual él levanta la oración. Versículo 16, 9-16, dice: oh Señor, aquí Daniel orando, oh Señor, conforme a todos tus actos de justicia, apártese ahora tu ira y tu furor sobre tu ciudad Jerusalén, tu santo monte, porque a causa de nuestros pecados y por la maldad de nuestros padres, Jerusalén y tu pueblo son el oprobio de todo alrededor de nuestro. ¿Habla ahí de la iglesia? No, de ninguna manera. Está Daniel pidiendo por Israel, por la ciudad santa. No está pidiendo por nosotros los gentiles ni por la iglesia de ninguna manera. Esto tiene que ver exclusivamente con Israel, con Jerusalén. No hay duda alguna. Entonces, para aquellos que quieren empezar a decir que las 70 semanas tienen que ver con la iglesia de alguna manera u otra, esto es falso. Es para Israel, es claro. Gabriel viene a darle respuesta a Daniel acerca de sus intrigas en cuestión a lo que acontecerá con Israel después de que sean ellos expulsados o sacados, de Babilonia, del cautiverio, y que regresen. Señor, ¿qué va a pasar? Vamos a salir del cautiverio y ¿qué va a suceder con Israel? Es básicamente la pregunta. Vamos a ser soltados del cautiverio, vamos a regresar, ¿qué va a suceder? Entonces Dios le dice a Gabriel: mira, tú ve y háblale de estas 70 semanas y explícaselas. Entonces vamos a verla. 70 semanas están determinados sobre tu pueblo y sobre tu santa ciudad. Otra vez, ¿de quién está hablando? Tu pueblo y tu santa ciudad, Israel y Jerusalén. ¿Sí? No hay duda de quién está hablando. No es la iglesia, no es ninguna nación gentil. Dice: para terminar la prevaricación y poner fin al pecado y expiar la iniquidad y para traer la justicia perdurable y sellar la visión y la profecía y ungir al santo de los santos. Ok, entonces, ¿qué dice que va a suceder después de las 70 semanas? Fíjense, vean lo que está diciendo. ¿Qué es lo que va a suceder posterior a las 70 semanas? Dice: sobre tu pueblo y sobre tus santos, para terminar la prevaricación y poner fin al pecado y expiar la iniquidad. Hablando de Israel. ¿Israel peca? ¿Israel son inicuos? ¿Hay maldad ahí? ¿Hay justicia perdurable en Israel? Ni en Israel ni en ninguna otra parte del mundo. Por lo tanto, esto aún no se ha cumplido. Esto es algo futuro. Si nosotros viéramos a una Israel sin maldad, si nosotros viéramos a una Israel con justicia perdurable,
Si nosotros viéramos a una Israel sin iniquidad, podríamos decir, ya se cumplió. Pero simplemente tenemos que prender las noticias y ver lo que está pasando en el mundo y lo que está pasando en Israel con el genocidio y todo lo que está sucediendo ahí. Y claramente puedes decir, esto no ha llegado a ser todavía. Está por verse, futuro. ¿Okay? Porque la iniquidad todavía está, no ha terminado. Todo esto es futuro. Aún, bueno, parcialmente. Muchos de estas, se las pongo así. 69 de las 70 semanas ya se cumplieron. Otra vez. Son 70 semanas. 69 de las 70 ya se cumplieron. Solo falta por cumplirse una, la última. Pero ahorita vamos a empezar con eso. Dice, para traer la justicia, versículo 25. Sabe pues y entiende que desde la salida de la orden para restaurar y edificar Jerusalén hasta el Mesías príncipe. ¿Quién es el Mesías príncipe? Cristo Jesús, el Mesías esperado. Dice, habrá 7 semanas y 62 semanas se volverá a edificar la plaza y el muro en tiempos angustiosos. Y después de las 62 semanas se quitará la vida al Mesías. Cristo Jesús está hablando de su muerte. Entonces tenemos que ver cómo es que todas estas fechas conectan. ¿Okay? Dice, mas no por sí. Y el pueblo de un príncipe, bueno, hasta ahí vamos a hablar. Entonces, lo primero que nosotros podemos observar es que en el hebreo, que tengo esta cosa. En el hebreo original son 7, son 77, así es como lo menciona en el hebreo original, 77. ¿A qué se refiere con 77? ¿Okay? Nosotros tenemos que dice 70 semanas, en el hebreo original dice 77. ¿A qué se refiere? Bueno, en primer lugar, son 7 años equivalen a una semana. Otra vez, 7 años equivalen a una semana. Es decir, 70 semanas de 7 años cada uno. ¿Okay? Ahora, ¿por qué nosotros creemos que esto es literal y no alegorizado? Bueno, porque los mismos judíos consideran que el libro de Daniel habla en años, no en espiritualización, sino los judíos mismos creen que Daniel capítulo 9, hablando de las semanas, se trata de años. El judío lo tiene como un total de 490 años. ¿Okay? Así es como los judíos lo tienen, un total de 490 años. Ellos los mismos judíos lo consideran años. Si usted no me cree, y no nos vamos a meter en este asunto, pero si usted no me cree, hay un libro apócrifo judío, que es un libro intertestamentario. Wow. Ok. Ese libro intertestamentario se llama Los Jubileos. ¿Okay? Los Jubileos. Entonces, este libro, los Jubileos. Este libro lo pueden ustedes bajar en PDF si ustedes lo quieren leer, si ustedes lo quieren estudiar. Este libro judío de los Jubileos, libro esa palabra, es hecha o fue hecha para guardar el calendario hebreo. ¿Okay? Los judíos durante los años 150, todo 170, 175 antes de Cristo, todos esos años, ellos estaban en conflicto con Asiria. Y ellos tenían el miedo de que posiblemente Israel iba a ser tomado por Asiria y que iban a perder su calendario, que iban a perder la forma de que ellos tienen sus días. Recuerden, calendario lunar, no calendario solar y todo ese tipo de rollos. Entonces ellos escribieron este libro, Los Jubileos, para que ellos pudieran mantener sus calendarios en orden y sus días en orden y que no se perdiera en dado caso que Asiria invadiera y tomara y conquistara a Israel. ¿Okay? Entonces este libro de los Jubileos habla precisamente de las semanas de Daniel, ¿sí? Y ellos en ese libro manejan los años de Daniel como años literales, semanas literales, no como, otra vez, espiritualizado, alegorizado.
Por lo tanto, nosotros también lo tomamos como años literales. Ahora, ¿esto qué tiene que ver? Lo primero que nosotros notamos es lo siguiente. Tenemos nosotros en la Biblia, aquí en esto, los 70 semanas están divididos en 3 secciones. 70 dividido en 3 secciones. La primera sección es 7 semanas. Ustedes obsérvenlo ahí en las Biblias, sus Biblias. Dice 7 semanas. Segundo, más adelante dice, y por otras 62 semanas. Entonces es una siguiente o una segunda sección. Y al final dice, y por una semana más. ¿Sí? Entonces, 7 semanas más 62 semanas igual a 69. Más 1, 70. Entonces viene dividido en 3 secciones. 7, 62 y 1. Ahora vamos a comprender qué es lo que sucedió aquí. Lo más difícil realmente para entender es, y para muchos, y es donde mi postura ha cambiado, es cuándo comienzan las 70 semanas. Si ustedes leen aquí, dice, sabe pues, versículo 25, y entiende que desde la salida de la orden para restaurar y edificar a Jerusalén hasta el Mesías príncipe habrá 7 semanas. Entonces, ¿cuándo empieza? Con un decreto, con una orden. ¿Okay? Y el asunto es cuál orden, de qué monarca, de qué rey, ¿okay? Para llevar el decreto. Entonces, ese es el problema. ¿Cuándo inician las 70 semanas para poder empezar a contar? Porque es una cuenta regresiva. ¿A qué? Bueno, primero dice hasta la muerte del Mesías príncipe. Dice, al final de las 62 semanas se le dará muerte al Mesías príncipe, o sea, Cristo Jesús. Entonces, es un calendario que nos lleva a la muerte de Cristo Jesús al final de los 62 semanas. ¿Okay? Ahora, eso implica muchas cosas. Yo tengo entonces que ver también, no solo tengo que ver cuándo nació Cristo, más o menos, para poder sacar el cálculo de estos años. Ahora, ya dijimos que son 70 semanas, 70 por 7 igual a 490, que ya habíamos dicho, 490 años. Ahora, dentro de los que creemos que esto es literal, tenemos un par de posturas. O son 490 años corridos sin interrupción, o son 490 años con algún tipo de interrupción entre ellos. Recuerden, está dividido en 3 partes. 7 semanas. 7 semanas equivalen a 49 años. 62 semanas por 7 equivale a 434 años. Y por último, una semana que equivale a 7 años, dándonos un total de 490 años en total. La cosa es, ¿hay separación o es corrido, es consecutivo? 490 años consecutivo. Ok, ahí les va. Primero, yo tengo que determinar en qué año murió Cristo. Pues qué difícil, ¿cómo le hago? Dice la Biblia que nuestro Señor Jesucristo era aproximadamente de 30 años de edad cuando Él inició su ministerio. Así dice la Biblia. Y sabemos que su ministerio duró aproximadamente entre 3 y 3 años y medio. Es decir, que nuestro Señor Jesucristo cuando murió tenía entre 33 y 34 años, más o menos de edad, cuando Él falleció. Ahora, muchas de las personas dicen, es que Cristo nació en el año 1 después de Cristo, o de la era común, como ya muchos lo dimensionan hoy. Ok, entonces dicen que Cristo nació en el año 1, porque es Anno Domini, el año de nuestro Señor. Pero la verdad es que Cristo Jesús no nació en el año 1. Nació antes. ¿Cuál era el rey que se encontraba cuando Cristo Jesús nació? Herodes el Grande. Ahora, sabemos que Herodes el Grande
falleció en el año 4 antes de Cristo. Herodes murió en el año 4 antes de Cristo, pero él era el rey, el monarca que estaba cuando Cristo ya había nacido. Recuerden que Herodes, él mandó a matar a todos los niños de 2 años para abajo, ¿sí? Porque su intención era matar al rey de Israel, ¿no? Entonces, si él todavía estaba vivo, implica que nuestro Señor Jesucristo tuvo que haber nacido entre los años 7, aunque es muy tardío eso, y el año 5 antes de Cristo. Cristo entonces nació entre el año 7 y el año 5 antes de Cristo. Tuvo que haber sido así, puesto que Herodes falleció en el 4. Ok. Entonces, Cristo no nació en el año 1. Mande, hermano. Según San Gogle, entre 1753. ¿Cómo? Según San Gogle, 3753. 1753. 3000. ¿Qué cosa? Nació Jesús. O sea, Según Gogle. Bueno, lo que pasa es que no puede ser así. Están tomándolo desde el punto de vista del calendario judío, no del calendario actual, del calendario gregoriano, ¿sí? Lo están tomando casi desde lo que ellos consideran creación. No me acuerdo cómo se llama ese tipo de calendario, pero es un calendario hebreo que se cuenta desde la creación hasta el día de hoy, ininterrumpido. ¿Okay? Pero esa es otra cosa. El punto es, Cristo nació entre el año 7 y el año 5 antes de Cristo, puesto que Herodes murió en el año 4. Ok. Entonces, sabiendo eso, vamos a continuar con nuestro estudio. Mantengan eso en mente. Eso es muy importante, entender eso. Ahora la cosa es, ¿cuándo comienza entonces a contarse este calendario? ¿Cuándo comenzamos a contar estos 490 años? Bueno, hay varias posturas, pero ahí les va. Esto es lo que yo creía antes, de hecho, hasta que hice este estudio. A mí se me enseñó, y a casi todos, que los 490 años comienzan en este año, en el año 538, antes de Cristo. Nos dicen que esta es la fecha que tiene que ser la fecha inicial, porque esta es la fecha cuando el rey Ciro manda el decreto. Recuerden, empieza con el decreto. Entonces tenemos que ver a cuál decreto se refiere. Entonces, este decreto fue hecho por Ciro en el año 538 antes de Cristo. Este decreto decía, los israelitas ya no deben de ser cautivos, los israelitas ya pueden regresarse a su lugar de origen. Ciro hizo esto, ¿sí? Ciro lo hizo. 2 años después de esta visión que tuvo Daniel. El asunto es, si yo tomo el año 538 antes de Cristo y le sumo 490 años, me pone en el año 48 antes de Cristo. Por lo tanto, no puede ser. Me está poniendo 48 años antes del año 1. Cristo nació entre el año 5 y el año 7. Por lo tanto, no puede ser. Esto es demasiado temprano. ¿Okay? Esto es demasiado temprano. Las matemáticas no mienten. ¿Sí? Esto es demasiado temprano. Y así es como yo creía siempre, que fue bajo el edicto de Ciro que comienzas a contar. E incluso si fuera todo corrido, hasta el 48 antes de Cristo, temprano. Ahora, una segunda postura, ¿okay? Una segunda postura es que fue bajo Artajerjes en el año 445 antes de Cristo. Esto fue algo que fue hecho por Artajerjes, ¿okay? Artajerjes dijo en el año 445, les mandó unas cartas, pero es que este es el asunto. Muchos piensan que este es el año correcto y sacan las matemáticas y dicen ese año es. Pero en este caso no era un edicto formal, sino eran cartas que se le dieron a Nehemías para la construcción
del muro y de las calles. Pero vamos a darle a esta postura el beneficio de la duda. 445 antes de Cristo más 490 años, eso nos pone en el año, no en mis notas, eso nos pone en el año 45 después de Cristo. Es decir, demasiado tarde. ¿Va? ¿Por qué digo demasiado tarde? Bueno, vamos a hacer los cálculos. Si Cristo Jesús nació entre el 5 y el 7 antes de Cristo, eso implica que para el año 1 después de Cristo, Cristo Jesús tenía unos 6 años de edad. ¿Sí? Entonces, si sacamos las cuentas y él murió a los 33, 34, eso significa, más o menos, que él murió entre el año 27, 28, 29. Por ahí así. ¿Okay? Entonces, no puede ser el 45 después de Cristo. Es demasiado tardío. Entonces, ¿cuál sería el inicio de los 490 años? ¿Cuándo comienza? Bueno, los 490 años como tal, hay un edicto que sí se pronunció por Artajerjes, el mismo Artajerjes que acabamos de mencionar, pero 13 años antes, en su 9º año. El de 445 fue una carta que se hizo a Nehemías en el 20º año de Artajerjes, 13 años antes. Creo que fue, en el 7º o 9º año, no me acuerdo, de Artajerjes, él hizo otro decreto. Vamos a verlo, este decreto, en Esdras, vamos a verlo en Esdras. Pero esto sucedió en el año 458 antes de Cristo. Esdras, capítulo 7. Esdras, Nehemías, Esther, Job, ¿sí? Esdras, Nehemías. Entonces, Esdras, capítulo 7, versículos 6 y 7. Esdras 7, 6 y 7. Dice la palabra de nuestro Señor Dios. Este Esdras subió de Babilonia, era escriba diligente de la ley de Moisés, que Jehová, Dios de Israel, había dado, y le concedió el rey todo lo que pidió, porque la mano de Jehová su Dios estaba sobre Esdras. Y con él subieron a Jerusalén algunos de los hijos de Israel y los sacerdotes, levitas, cantores, porteros y sirvientes del templo, en el 7º año del rey Artajerjes. Ahí es el 7º año, dije 9º, 7º. Entonces, en el 7º año del rey Artajerjes, él básicamente le dice a Esdras: construye. ¿Y qué es lo que dice nuestro versículo 25? ¿Sabe pues y entiende que desde la salida de la orden para qué? Restaurar y edificar a Jerusalén hasta el Mesías príncipe habrá 7 semanas y 62 semanas se vuelve a edificar la plaza del muro, etc. Wow. Entonces, si yo a ese año que sucedió en Esdras, en el año 458, le sumo 490 años, porque es el mismo número que hemos estado calculando, ¿cuánto me da? Si yo le sumo 490 años, eso me pone en el año 33 antes de Cristo. Es decir, una fecha mucho más cercana al aproximado de la muerte de Cristo Jesús. Por lo tanto, esto significa que si tomamos esta fecha, el 458 antes de Cristo, cuando Artajerjes dice restauren a Israel, eso tiene mucho más sentido. Ahora, vamos a hablar de por qué está dividido. ¿Por qué está dividido? Ok. Ahora, vamos a ver esto. Recuerden que está dividido en 3 secciones: 7, 62 y 1. ¿Correcto? Ok. 7 semanas equivale a ¿cuántos años? 49 años. Desde el año 458 bajo Esdras hasta que se fincó o se terminó las calles y el muro con Nehemías, adivinen cuántos años son. Aproximadamente 49. Por lo tanto, lo que el ángel Gabriel estaba diciendo es, desde que el edicto se da para que se restaure Jerusalén
y sus muros, bueno, no los cae, pero el templo, hasta que quede terminado, son 49 años. Esto sucedió durante el tiempo de Esdras Nehemías. ¿Okay? Por lo tanto, la primera división de 7 semanas tiene que ver con el inicio de la construcción del templo y el final de la construcción del templo. Bajo Nehemías, unos 49 años después. Ahora, una cosa interesante es que a partir de ese año ya dice 62. Ah, caray, ¿por qué no se marcó bien? Chava, ¿qué pasó aquí? I can't do this, Chava. Ni lo ven ya. ¿Qué pasó? ¿Por qué se ve así? Ah, ya, I got it. Disculpen, hermanos. De por sí me está costando trabajo y luego con esto. Ok. Entonces estamos hablando del año, se terminó la primera sección, habla de lo que viene siendo el templo. La segunda sección, 62 años o semanas. Y dice que al final de la semana 62, que en realidad son 69, se dará muerte al Mesías. ¿Okay? Ahora, la pregunta es, ¿hay un espacio o no hay un espacio entre la semana 69 y la semana 70? ¿Hay un espacio o no hay un espacio? Cristo Jesús murió en el año 69, en la semana 69. Al final de la semana 69, Cristo Jesús murió. Yo sé que la Biblia dice 62, pero recuerden, 7 ya transcurrieron y 62, y al final del 62 Cristo muere. Entonces eso implica que Cristo murió al final de la semana 69. ¿Okay? La pregunta es, ¿hay el espacio entre el 69 y 70? Nosotros los dispensacionalistas consideramos que sí. ¿Por qué? Porque recuerden, las 70 semanas son ¿para quién? ¿Son para la iglesia? No, son para Israel. ¿Cuándo comenzó la iglesia? En Hechos capítulo 2, después de la ascensión de nuestro Señor Jesucristo. Es decir, el mismo año de su muerte. Inició la iglesia el mismo año de su muerte. Y recuerden, el periodo de la iglesia era un ¿qué? Según Pablo para todos. Misterio. Es decir, los 2000 y tantos años que llevamos ahorita como iglesia eran un misterio para todos los antiguos del Antiguo Testamento, para todos los profetas. No se les dio a entender el misterio, dice la Biblia, que era la iglesia. Entonces lo que ha pasado es, falta una semana por concluir. ¿Cuál es esta semana? ¿Cuánto dura la gran tribulación? ¿Cuánto es eso? 7. Entonces la última semana, la que está por venir, sabemos que equivale a 7. ¿Cuánto dura la tribulación? 7 años de tribulación. ¿Okay? Ahora, ¿esto qué tiene que ver con Israel? Israel va a pasar por la tribulación. Los 70 semanas son para Israel, no para la iglesia. La iglesia no va a pasar por la tribulación. De hecho, tanto así que en el Antiguo Testamento se hace referencia a la semana de tribulación como la angustia de Jacob. Se le llama la angustia de Jacob. ¿Por qué se le llama la angustia de Jacob? Porque Jacob es el padre de los israelitas. Israel va a estar bajo angustia. Los hijos de Jacob van a estar bajo angustia por un total de 7 años. Entonces nosotros los dispensacionalistas consideramos que hay un espacio entre la semana 69 y la semana 70. Podríamos decir, en la semana 69 Cristo murió. En el mismo año en que Cristo murió, la iglesia llega a existir. Entonces el periodo de la iglesia
es el misterio y no se cuenta porque es un misterio. Pero sabemos que las 70 semanas son para Israel y vemos la última semana ya en un tiempo futuro. Entonces este viene siendo el año de tribulación, que completa la angustia de Jacob. Ahora, muchas personas no están de acuerdo con esto, pero si nosotros leemos Daniel 9, estos versículos, regresemos a la Biblia, y con todo este conocimiento que acabamos de ver, ahora vamos a ver los versículos. Ahora, los versículos van mucho más allá de Cristo, hablan también de su segunda venida. Ni siquiera hemos hablado de eso el día de hoy, no lo vamos a hacer porque ya vi que no alcanzamos. Pero vamos a ver, y con esto lo vamos a entender mejor. 70 semanas estén determinadas sobre tu pueblo, Israel, específicamente, sobre tu santa ciudad, Jerusalén, para ser específico. Para terminar la prevaricación y poner fin al pecado, todavía hay pecado, entonces esto es futuro. Y expiar la iniquidad para traer la justicia perdurable y sellar la visión, la profecía, ungir al santo de los santos. Ungir al santo de los santos. ¿Quién es el ungido de Dios, el santo de los santos? Cristo Jesús. ¿Lo han coronado? No, todavía no ha sido rey, todavía no es rey de reyes y señor de señores, todavía su reinado no ha llegado. A menos de que seas amilenialista, entonces sí. Dice, sabe pues y entiende que desde la salida de la orden, ya vimos que es el año 458, para restaurar y edificar a Jerusalén hasta el Mesías príncipe, habrá 7 semanas. ¿Okay? Y 62 semanas, ¿okay? O sea, 434 años más, se volverá a edificar la plaza y el muro en tiempos angustiosos. Y después de las 62 semanas, se quitará la vida al Mesías. Ahora, nuevamente, yo sé que está algo revoltoso ahí, todo eso, pero ya más o menos lo explicamos. Y dice, y después de las 62 semanas, o sea, ya es semana 69 como tal, 7 más 62, se quitará la vida al Mesías, mas no por sí mismo, no, porque fue quitado por los romanos. Él puso su vida en sacrificio, ciertamente, pero fue asesinado, y ese es el punto, eso es lo que implica aquí, mas no por sí mismo, fue un asesinato. Dice, y el pueblo de un príncipe que ha de venir, destruirá la ciudad y el santuario. Ah, ¿qué es eso? ¿Quién es el príncipe que ha de venir que destruirá el santuario después de la muerte de Cristo? Ahí está hablando específicamente de Tito Flavio. ¿Okay? Tito Flavio, recuerden Tito Flavio, él fue uno de los emperadores de Roma y él destruyó a Jerusalén y el templo en el año 70 después de Cristo. Entonces está diciendo, básicamente, se da el decreto para la construcción del templo, 49 años más tarde el templo termina de ser construido. Se terminan los muros y las calles y todo. Se termina 49 años más. Agrégale 62 semanas a eso, es decir, 434 años, y al final de esos 434 años muere el Mesías. Unos años más tarde del Mesías, en el año 70 después de Cristo, llega Tito Flavio y arrasa totalmente con Israel y vuelve a destruir el templo. Entonces tenemos el inicio del mandato de la reconstrucción del templo, 49 años después, el fin del templo, 434 años después, muerte al Mesías, en el año 70 la destrucción ahora nuevamente del templo. ¿Okay? Entonces así es como lo estamos viendo. ¿Okay? Continuamos leyendo. Dice, mas no por sí, el pueblo de un príncipe que ha de venir destruirá la ciudad y el santuario, y su fin será con inundación, y hasta el fin de la guerra durarán las devastaciones. Fue una guerra muy difícil y Israel a partir de ahí quedó completamente dispersa. Las personas quedaron dispersas entre las naciones, los judíos, hasta el día de hoy. Y dice, y por otra semana confirmará el pacto con muchos, a la mitad de la semana hará cesar el sacrificio y la ofrenda. Entonces aquí no solamente estamos hablando de Tito Flavio, sino que estamos hablando en la última semana, uno que habrá de venir otro. Tito Flavio entonces es un tipo, al igual como Antíoco Epífanes el cuarto, eran un tipo de anticristo que vendrá y que a la mitad de los 7 años de la última semana, dice, hará cesar el sacrificio continuo. Hermanos,
aquí la vamos a dejar porque no vamos a alcanzar a ver. Pero espero que no los haya mareado tanto. Ahorita vamos a ver preguntas, hermanos, pero la semana próxima vamos a terminar con esto. No me siento a gusto para terminarlo hoy. Considero que hay mucho más que ver y el tiempo simplemente no nos lo permite. Vamos entonces, hermanos, a terminar en una oración, porque si no vamos a terminar en horas. ¿Okay? Muy bien, vamos a terminar en oración, hermanos. Después de esto tenemos el tiempo de preguntas. Señor Padre, gracias le damos porque usted nos ha permitido estar juntos como hermanos, aprendiendo de estos temas tan difíciles para entender, pero gracias, Señor, porque tenemos un Maestro, el Espíritu Santo, que nos ayuda a comprender estas cuestiones y poder poner en orden las diferentes posturas y ver, Señor, qué es lo que su palabra realmente nos está diciendo. En el nombre precioso de nuestro Señor y Salvador Jesucristo, nuestro Señor y Dios.